Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Mentes Caóticas. Bueno, quiero agradecer muchísimo a mi invitada que esté aquí hoy. Como sabéis, en este podcast hablamos sobre altas capacidades en general. También hemos hablado de alguna otra cosa, ¿no? De dolor crónico, por ejemplo, hablamos hace poco. Y estoy intentando cada vez más traer testimonios de adultos con altas capacidades para que tengamos como variedad de experiencias y de testimonios. Y hoy tenemos a una persona que también viene desde Argentina, que es la segunda persona del podcast que viene de Argentina, que me hace mucha ilusión y ahora pues bueno, nos va a contar ella quién es y por qué está hoy con nosotros en Mentes Caóticas. Cuéntanos, Carolina. Bueno, hola a todos, primero que nada, la comunidad Mentes Caóticas. Muchas gracias, Sandra, por darme el espacio también de poder compartir mi experiencia al respecto. Mi nombre es Carolina Riera, tengo 25 años, soy de Argentina. Me crié en una ciudad que se llama Colonia Carolla. Para los argentinos que escuchen el podcast, capaz la conocen, está en la provincia de Córdoba. Y ahí es donde me crié durante toda mi infancia. También cursé mis estudios primarios y secundarios allí. Y después ya me mudé a Córdoba Capital a estudiar en la universidad. Ahí hice una licenciatura en Relaciones Internacionales y en octubre del 2023 logré cumplir mi sueño de poder mudarme para estudiar en el exterior. Yo siempre había querido estudiar un máster en el exterior. Así que bueno, ahora estoy acá en Alemania desde hace ya 2 años, terminando un máster en políticas públicas y cambio social. Así que bueno, ese es más mi perfil académico profesional y Mentes Caóticas, la verdad que es un espacio que me ha acompañado desde el primer día que empecé este camino, ya hace un año, en julio, bueno, casi un año, y que nada, que me ha permitido seguir descubriéndome a mí misma y transitar todo este proceso. Qué bien, jo, muchas gracias, Carolina. Eres la persona más joven de Mentes Caóticas. Me hace mucha ilusión que haya, pues eso, esa variedad también de edades, que seas una mujer joven, porque me interesa mucho que haya también ese tipo de testimonios. Y quería que empezaras contándonos un poco cómo llegaste a tu evaluación de altas capacidades de adulta. Bueno, la verdad es que el proceso fue muy accidental. Yo, por supuesto, a lo largo de toda mi vida, como muchos también de los otros invitados en este podcast han contado, me sentía como muy fuera de lugar, como si fuera de otro planeta, muchas veces incomprendida en distintos ambientes sociales donde me encontraba, pero la verdad es que nunca pensé que pudiera haber una etiqueta, bueno, una etiqueta no, pero como una, bueno, sí, una etiqueta que describiera, Una digamos, esa, explicación. exacto, sí, que yo tenía. Simplemente daba por hecho que era rara y ya está. Hasta que en un recreo que me había tomado de un examen que estaba preparando, me puse a buscar de Leonardo da Vinci, porque es uno de los personajes históricos favoritos que tengo. Sobre todo me interesaba el tema de la multipotencialidad, de esto de poder hacer como muchas cosas y cómo se llamaba eso, porque soy curiosa y siempre estoy buscando cosas nuevas para aprender y esto era una parte más de eso. Y nada, después de eso terminé, en vez de estudiar para el examen, terminé leyendo artículos de multipotencialidad y en un momento nombraron el tema de las altas capacidades. Y yo dije, ¿qué es esto que nunca he escuchado? Me pareció raro. Después vi que en algunos artículos se lo llamaba superdotación. Entonces yo dije, ah, no, eso no. Porque bueno, o sea, es uno de los estereotipos que tenemos, que muchos ya han comentado, esto de que la persona es súper inteligente, como muy, no sé, como un CI 200, como Albert Einstein, Stephen Hawking, porque esa es la concepción que tenemos. Y nada, entonces es como que lo descarté automáticamente. Y después a los pocos minutos volví de nuevo y digo, no, bueno, vamos a leer un poco, solamente para quitarme la curiosidad. Claro, había algo que te resonaba ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en esos puntos que había, era como si fueran no, no es una checklist, pero sí te lo ponían como una checklist en estos artículos. Y la verdad es que había un montón de características que digo, pero si esa soy yo. Y ahí es como que sentí, o sea, la idea siguió como aferrándose a lo largo de la noche. No dormí nada esa noche. Era como que sentía que me hubieran golpeado, como que me hubiera caído un rayo, no sé cómo describirlo porque Como un shock, ¿no? sí, sí, un shock, exactamente. Nunca había sentido algo así en mi vida. Era una idea que no podía sacármela de la cabeza. Al día siguiente tenía el examen
escribiendo el examen no podía pensar, porque lo único en lo que podía pensar en esto de las altas capacidades. Así que bueno, después de eso seguí investigando un poco más. Ahí es cuando empecé a leer como muchos libros, siempre muy escéptica, ¿no? Porque era como, coinciden muchas cosas, pero no debo ser. Porque la verdad es que yo ahora, reflexionándolo en retrospectiva, tenía mucho miedo de decepcionarme. Porque sentía que eso podía ser la respuesta a muchas preguntas que había tenido a lo largo de mi vida, como a la pieza al rompecabezas que faltaba. Pero digo, ¿qué pasa si no es? Entonces era, supongo, un mecanismo de autoprotección que yo tenía conmigo misma, este escepticismo y buscar constantemente probar que no era, aunque seguía leyendo libros y libros y libros y libros. Y bueno, y así pasé por demasiado inteligente para ser feliz, pienso demasiado, Tu mente de selva tropical, creo que también hay otro que se llama así, y fui leyendo varios libros hasta que al final dije, bueno, está bien, me evalúo y que tenga que ser lo que tenga que ser. Y también en este proceso pasé mucho por la indagación a mis papás, sobre todo a mi mamá, de más de cómo yo era cuando era chiquita, qué eran las cosas que hacía. Empecé a ver un montón de situaciones, que creo que es lo normal, un montón de situaciones a lo largo de la vida con lentes completamente nuevos y había muchísimas cosas que hacían tanto sentido ahora que antes no lo habían hecho. También para mí fue muy importante, que eso no lo he escuchado tanto en los testimonios de otras personas, pero yo siempre de chiquita fui de producir muchas cosas, como muchos dibujos, muchos escritos. Entonces, hubo un momento en que fui a mi casa y me puse a revisar todos los dibujos que había hecho desde chiquita. Y ahí encontré cosas que también me seguían llamando la atención, como por ejemplo monigotes, que son estos dibujos que hacen los nenes a los 2 años, que tenían orejas, naves espaciales junto a los monigotes, o autos, o también escritos que eran tan como escritos que había hecho, no sé, a los 6 años, llenos de errores de ortografía, pero que hablaban, no sé, de meteoritos y el espacio, y no sé, no sé, eran como muy, me parecían que eran como demasiados complejos. La verdad que me sorprendía porque yo no me acordaba de nada de eso. También un cuento, por ejemplo, que ahí fue como que fue otro de los puntos claves para mí en esta búsqueda, era de, me acuerdo que era de una araña que se sentía como excluida y que no encajaba y que la araña solamente quería encajar, pero las otras no la aceptaban por cómo era. Y eso era claramente un reflejo de lo que yo sentí, sobre todo durante, bueno, durante la escuela primaria y la escuela secundaria. Entonces, bueno, eso también fue como un componente muy importante en mi búsqueda. Hasta que, bueno, llegué, digamos, a la evaluación. La evaluación la empecé en agosto de 2024 y los resultados los tuve en octubre de 2024. O sea, hace medio año más o menos, Sí, un más o poco menos. más. Sí, sí, exactamente. Un poco más. Jo, pues has comentado un montón de cosas súper interesantes. Estaba aquí apuntando, ¿no? Esto último, empezando por lo último que has dicho, que es muy importante. A mí estaba recordando cuando me pasó a mí, que también fui como a los trabajos que había hecho de Ujú. niña, fui a casa de mis padres y a ver si veía dibujos y cosas así, ¿no? También, porque tenía también esa parte, ¿no? Que seguro que mucha gente, esa parte creativo-productiva, ¿no? De hacer cosas de escribir. También me acuerdo que escribimos un cuento en la ESO y yo estaba como buscándolo a ver si lo encontraba para leerlo, para ver los indicios, ¿no? O sea, para mí la sensación es como ese escepticismo del que has hablado, ¿no? Es como darte cuenta de que hay una caja, ¿no? Entonces la caja Ujú. está cerrada. Y si eres escéptica, ¿no? Pues dices, bueno, esa caja está ahí, pero no la voy a abrir, ¿no? Y de repente la abres y claro, es como todo, salen un montón de cosas, tienes que resignificar todo y luego el ver tu vida a través de otras lentes, ¿no? Como dices, la sensación que tuve yo, por ejemplo, como con esa visión de pedagoga, era verla como si esa alumna fuese una niña que no era yo, ¿no? Porque Claro. cuando tenemos integrada nuestra historia, ¿no? Y siempre te cuentan, pues de pequeña hacías esto, tal, no sé qué, lo normalizan, ¿no? Aunque sea algo que tú ahí te resuene algo cada vez que se cuenta X anécdota, tú digas, Ujú. aquí algo hay, pero tampoco, ¿no? De repente llega ese momento y repasas todo desde esa visión, ¿no? Y lo ves como desde fuera, como si lo vieses desde fuera y de repente todo cobra sentido, ¿no? Todo y todo es pues cada detalle. Me ha resultado muy curioso
el tema de la multipotencialidad, ¿no? Que llegarás a través de ahí, porque es algo como muy común que compartimos muchos, pero más bien como algo negativo, por así decirlo, ¿no? Como algo que nos ha supuesto un problema a lo largo de nuestra vida. El Ujú. ser diferente es un poco por eso, ¿no? Y yo siempre digo mucho todo esto, pues de integrar esa parte multipotencial que es tan interesante, tan buena y tan bonita, y que muchas veces nos han hecho pensar pues que era algo malo. Y luego también me ha resultado muy curioso lo de la diferencia entre cuando leíste altas capacidades y superdotado, ¿no? Que Sí. superdotado en ese momento o hasta ahora, hoy día también, tiene esa connotación, ¿no? De genio, de algo a lo que no podemos aspirar, ¿no? Altas capacidades es un poco más mundano, pero de repente dices, superdotada yo, ¿de qué? ¿Cómo voy a ser yo eso, no? Así que, jo, qué interesante y me ha gustado mucho eso. Lo último que has comentado, lo de las producciones creativas, ¿no? Que también es algo muy, muy interesante que a lo mejor no ha dicho ninguno anteriormente en testimonios, pero yo sí sé que es algo que he hablado con mucha gente y mucha gente te comenta eso de, ¿no? Cuando yo era pequeña me inventé un juego de no sé qué, de química y un experimento y no sé cuántos y escribí no sé qué, ¿no? Y jo, muy guay. Y una vez que te evaluaste, o sea, desde que recibiste tus resultados, ¿cómo encajaste esa información en un primer momento? ¿Y cómo sientes que has vivido estos meses y cómo te sientes ahora? Un poco ese recorrido, ¿no? ¿Sientes que, por ejemplo, viviste ese shock en ese momento de montaña rusa y que una vez recibiste los resultados se ha apaciguado un poco, ¿no? Y ha habido cierto alivio, o también has estado un poco. Em, Creo que se ha apaciguado bastante, porque a Ujú. mí lo que caracterizó mi proceso de evaluación era o sea, durante las semanas donde fui teniendo la evaluación era un constante miedo a esta decepción que te comentaba antes. Entonces creo que el momento en el que me dieron los resultados fue como alivio. Por supuesto, siempre está este escepticismo de no, se deben haber equivocado, no, que es algo muy común por lo que he escuchado, así que eso como Sí, que también está bueno saberlo del testimonio de otras personas, pero no, la verdad es que me trajo mucho alivio y también en cierta forma me trajo liberación. Porque a mí no, yo creo que no pasé por un duelo, porque en cierta ujú, forma los objetivos que me había planteado desde joven, yo creo que los estoy cumpliendo. Entonces sí, no siento ninguna decepción con lo que podría haber sido. claro, Y también, si bien durante la educación primaria y secundaria y también universitaria a nivel grado, la verdad es que no estaba muy convencida del sistema educativo y no sentía que aprendía mucho, sí tuve la oportunidad como de destacarme académicamente, entonces tampoco sentía como una frustración o decepción en ese sentido. A mí me ayudó más bien en el lado de darme cuenta cuánto me reprimía y cómo cambiaba para poder encajar con la gente. Y esto de ser tan diferente era algo que a mí me ponía mal y me frustraba y no entendía y pensaba que yo era la que tenía como un problema y que todo el resto estaba bien y yo era la que me tenía que adaptar a eso. Entonces, en cierta forma, me permitió ver como, sí, o sea, como me permitió revisar todas las relaciones que tenía hasta ese momento, cómo yo era en esas relaciones, si realmente quería seguir con esas relaciones, porque también tuve como una revisión de eso. Así que creo que en ese sentido me ayudó un montón. Y también este tema del desbloqueo creativo que hablaban la otra vez también en la entrevista de Adrián, eso es algo que he sentido sí, muchísimo en estos últimos meses, que también se ha complementado de que ahora estudiando posgrado siento que por primera vez estoy usando como mi capacidad al 100%, que antes sentía que eso no era así. Entonces creo que ha sido como una combinación muy buena en ese sentido. Pero, pero sí, diría más que nada eso. Y ahora también en muchas situaciones que hay veces que, por ejemplo, yo siempre fui una persona que se ponía muy mal mientras estaba en las fiestas, mm, que lloraba en las fiestas. Que no tiene sentido en realidad si te pones a pensar, pero yo como que sentía decepción por la humanidad cuando estaba en las fiestas. No me preguntes por qué. Y entonces muchas cosas así, o no querer unirme a ciertas reuniones o a ciertas cosas, o no estar de acuerdo con ciertas cosas que todo el mundo considera que están bien, es como que siento que me ha dado la libertad de ser quien soy ahora.
Y como que digo, no, Bueno, está bien, no quiero ir a esta fiesta por esta razón y por esta razón y está bien. No te pasa nada, no sos rara, simplemente sos así y me acepto como soy. Entonces creo qué que bien. ahí me ayudó muchísimo. Qué bien. Esa parte es súper importante, yo creo, la de validarte y comprenderte a ti misma, porque una de las cosas que trae ese masking, ese ocultarte, es, bueno, aparte de una especie de angustia ahí permanente, ¿no? En esos momentos, es luego también como mucha culpa hacia ti misma, ¿no? O sea, es como me intento adaptar y me siento culpable por intentarlo y no conseguirlo como me gustaría, ¿no? Y se genera también esa sensación de disonancia cognitiva, por así decirlo, ¿no? De eh, yo tengo un pensamiento, yo tengo unos valores y estoy haciendo algo que no corresponde a eso, ¿no? O sea, estoy Ujú. haciendo algo que va en contra de mí misma. Entonces, esa reconciliación con una misma, con tus valores, ¿no? Yo creo que es lo que genera también ese alivio, ¿no? Esto que has comentado de decir, bueno, pues ahora me entiendo y ahora puedo decidir pues en qué momentos sí, en qué momentos me adapto, en qué momentos no me adapto, ¿no? El tema de la fiesta, o sea, me ha resultado súper curioso, ¿no? Porque he vivido esa sensación y aunque mi duelo sí que ha sido más potente y más largo, me ha costado como, he tenido una época en la que me he encerrado y luego he vuelto como un poco a salir y a encontrar ese equilibrio. Ahora sí que estoy, ¿no? En ese punto de alivio que sientes tú, ¿no? De decir, pues bueno, si un día no estás a gusto, no te apetece ir a un sitio, no tienes que ir y Sí, no pasa nada, ¿no? Y llevamos desde tan pequeñas, desde tan niñas, adaptándonos a los demás e intentando, ¿no? Ser algo que en realidad no somos, claro, cuesta mucho cambiarlo. Yo creo que la particularidad de la edad adulta es que empiezas ya entiendes, pero no entiendes, ¿no? Entonces entiendes que te pasa algo, pero no entiendes exactamente qué es lo que te pasa, ¿no? Porque cuando eres niña yo creo que es algo como más eh, instintivo, por así decirlo, ¿no? Y sí. aunque tengas esa sensación de no encajo, tal, no sé qué, cuando eres adulta ya se vive como de otra manera. Y hablando un poco de esto del masking, vamos a aprovechar para ir esa parte y hablar ya de esto, ¿no? En cómo lo viviste en la adolescencia, sobre todo que me comentabas que fue la época así más complicada y que además pues es lo más habitual. Sí, bueno, la verdad es que primero que nada con lo del masking, un dato interesante, mientras yo leía todos estos libros de altas capacidades, en este escepticismo, digamos, de decir no, no tengo, pero seguía leyendo, cuando llegué al concepto del masking es como, no, bueno, pero eso no se aplica a mí porque yo no hago masking. Así de naturalizado lo tenía. Fíjate, Y no fue claro. hasta como 3 meses después de, bueno, de la evaluación, porque después también después inmediatamente tuve la evaluación, entonces como que mi cabeza estaba concentrada en otra cosa. Cuando empecé a procesar como un poco más y volví a leer los libros, ahí llegué a como a empezar como a desnaturalizar esto que se había convertido en una parte de ser quien yo era. Y, y la verdad es que lo del masking, sí, más que nada fue durante la adolescencia, durante mi infancia, es como que tampoco tuve muchas oportunidades para hacer masking, porque directamente como que me sentía dejada de lado o como rechazada, sobre todo por las otras chicas. Pero durante la adolescencia, donde ya sí como que quería realmente tener un grupo de amigos, sí empecé como a buscar adaptarme, digamos, a esos grupos sociales donde yo me quería insertar. Pero sin embargo, ahí algo que me pasó era que era como una lucha constante entre renunciar a ser quien era y ser Mm, esa persona que el grupo quería que fuera. Y eso era lo que te comentaba antes, que variaba mucho dependiendo del humor que tenía ese día claro. y también de las etapas que estaba pasando en ese momento, que hay veces que era como que me adaptaba mucho más, pero sentía que me traicionaba a mí misma al hacerlo, porque iba también en contra de estos valores, de estos ideales que tenía. Y también por otro lado, había días en los que realmente no quería socializar con nadie, no quería ir a ninguna juntada y nada, no quería saber nada con el mundo. Y me encerraba en mis libros y en mis intereses y en mis cosas y me quedaba en mi casa y bueno, Mm. pero
sí me costaba mucho, sobre todo en el tema de los intereses compartidos durante la adolescencia, que yo sentía que nada de lo que el resto le interesaba me interesaba a mí. O sea, honestamente, las chicas de mi edad querían hablar de chicos, querían hablar de, no Mm, sé, cosas que les estaban pasando en ese momento en su desarrollo o el último chisme del pasillo y a mí me interesaban muchísimas otras cosas. Entonces esos desintereses también como desencajados em, me hacían como también decir, tengo que adaptarme a eso y tengo que fingir también interés por estas cosas o directamente no claro. opino y me quedo callada. Entonces, más que nada, creo que el proceso de masking pasó por ahí y también en la secundaria había muchas veces, bueno, de hecho en la secundaria es como que yo tuve una buena performance académica, pero no era tan, no era de participar en clases o de Mm. buscar como Sí, que destacar sacabas buenas levantando la notas, pero mano. tampoco, claro, que no destacabas Tal mucho, cual, sí, intentabas sí. pasar desapercibida, ¿no? Sí, sí, y bueno, y eso creo que también claramente estaba desencajado con mi personalidad y quién yo era, por lo menos yo sentía eso, pero tampoco tenía muchos incentivos para participar, honestamente, en las clases. Mm, Entonces sí, más o menos pasó por ahí lo del masking. mm. Y estaba viendo aquí que había apuntado antes lo de las relaciones que me comentabas, que se me había olvidado no puntualizarlo, el cuando te descubres de adulta y de repente, claro, reevalúas toda tu vida y entre ello las relaciones que has tenido, ¿no? Si las amistades que tienes ahora encajan con lo que tú eres, ¿no? Porque cuando has estado como mostrando dos caras, por así Ujú, decirlo, toda la vida, ¿no? Y si en algunos casos, que no sé si es el tuyo, pues tienes amistades que son de hace muchos años, de repente dices, si yo no era la persona que se supone que soy con esta persona, realmente encajo, ¿no? Con esa relación. Y eso o sea, es muy normal en estos procesos de crisis, pero claro, en este caso, cuando ha habido ese masking en el que ¿no? tienes ese problema de identidad o no de identidad, porque en algunos casos puede ser que tú misma no sepas quién eres, ¿no? Y tengas ese autoconcepto roto, pero en otros casos a lo mejor sí sabes quién eres, pero la persona que tú sabes que eres no es la que se muestra de cara a los demás, ¿no? Por así ujú, decirlo. Entonces dices, si yo me he mostrado de una manera con una persona y ahora yo sé que tengo que mostrarme auténtica porque ya he reafirmado de verdad quién soy y por qué me pasaba esto, ¿no? Pues me replanteo todas esas amistades. Y, y me ha parecido muy interesante también lo que has dicho del tema de tener intereses diferentes, ¿no? Porque es algo que se comenta mucho. A mí, por ejemplo, no me pasó eso porque yo siento que estaba tan tremendamente obsesionada con encajar que mi interés era ese y punto. O sea, no tenía otros, ¿sabes? claro, O sea, era ese, porque fue como dejarme tantísimo a mí misma que dejé todo de lado y ya quién yo era, mi identidad no era importante. Lo importante era solamente eso, ¿no? Lo que decías, los chicos, o sea, yo me siento como si hubiese sido una observadora, ¿no? De cómo hay que relacionarse, qué es lo que interesa a los adolescentes, qué es lo que interesa a tal, y eso me interesa a mí. Y me obsesiono porque eso a mí me interese, ¿no? Entonces vives en eso, disonancia cognitiva, ¿no? Que comentábamos, claro. que, que también en la etapa adulta, pero en esa etapa de la adolescencia en el que necesitamos, ¿no? Y estamos pues más obsesionados con esto de socializar porque es una etapa muy importante, eso se hace como mucho más intenso, ¿no? Sí, Y no sé si notas tú esto, ¿no? De cómo lo has vivido como adulta, la diferencia, esa parte de la adolescencia, si era como mucho más intensa, ese sí, masking. con respecto, quería nomás comentar ahí con lo de que dijiste de la adolescencia, esto como de observar, digamos, los patrones y lo que las personas y los grupos querían, digamos, para poder formar parte de ellos, digamos. A mí también me pasaba eso, solamente que yo como que sentía que sí sabía quién era, pero también al mismo tiempo un montón de estas cosas que se requerían, digamos, para formar parte de los grupos, yo como que las cuestionaba mucho. Yo soy una persona Claro, como que se indignaba mucho, entonces era también como una sensación a veces de incluso, no quiero decir rencor, pero era como que, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué tengo que hacer esto para poder ser apreciada, para poder ser valorada?
Era como que Sí, que te lo constantemente. cuestionabas, ¿no? Internamente, sí. Claro, totalmente. Es como que constantemente estaba cuestionando esos preceptos que había en los grupos sociales en ese momento. Y eso también obviamente contribuía a mi malestar y eso de sentirme sola y de sentirme como, digamos, si fuera de otro planeta. Pero en la parte adulta, la verdad es que en la universidad, en la parte de grado, es decir, cuando estaba en Argentina, ahí me pasó de también sentir que no encajaba bastante mucho. Como que ahí tuve que hacer un proceso de masking, pero fue distinto en el sentido de que era más por una cuestión de que era una universidad privada, entonces era como que tenías que adaptarte a esos estándares, entonces era otro tipo de masking, digamos, aparte del que yo ya estaba haciendo. Podría decirse que era un masking sobre un masking. Ujú. Pero ahí sí empecé a encontrar como algunas amistades que tenían también los mismos intereses míos, digamos, por las relaciones internacionales, por las ciencias políticas, que eso para mí fue algo muy Claro. valioso porque yo no tenía a Mm, nadie con quien hablar de política antes. Por ejemplo, que para mí es como algo fundamental, digamos, en mi personalidad. Y eso fue algo que me cambió bastante, como que cambió bastante las cosas. Sin embargo, hay muchas de estas amistades, no muchas, dos o tres en realidad, que siguen hasta en la actualidad y me he dado cuenta que las que han seguido hasta la actualidad son porque probablemente también tengan altas capacidades. Por supuesto, no han ujú. pasado por evaluación y yo no soy quien para evaluar a nadie, pero Claro. siento, es como que yo lo siento. Siento que hay algo ahí, la forma en la que conectamos, la forma en la que podemos hablar de temas y de, no sé, sí, diferentes temáticas que es como que con otras personas no puedo hacerlo. Entonces, esas amistades siento que son las que se han quedado conmigo al final, a largo plazo. Y después hay otras que yo misma he revisado y he decidido como, es como que ahora esto de ser fiel a mí misma ha pasado a ser como la prioridad número uno y eso me Sí. ha llevado, ese fue el criterio que me llevó, digamos, a decir, no, bueno, con esta amistad ya está. Como que no dejarla de lado ni ghostear a la persona, digamos, pero esto de como de que sentir que realmente no me estaba contribuyendo. Yo tampoco Ujú. estaba contribuyendo a la amistad como esa persona también esperaba, lo que esperaba de mí. Mm. Em, y después también acá en el posgrado, digamos, acá en Alemania, siento que por primera vez en mi vida he encontrado un grupo de amigas que, para serte honesta, era algo como una suerte de aspiración que siempre tuve desde chiquita, desde el jardín, te diría, que yo quería tener un grupo de amigas. Pero nunca pude o nunca pude tener, porque en la secundaria sí tuve un grupo, pero un grupo donde se me aceptara completamente por quién era, donde no se me juzgara. Y siento que ese grupo lo puedo encontrar acá, donde para mí también la mayoría tiene altas capacidades, Claro. para ser muy Casualidad, honesta. no. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, siento que ahora ellas son una de las pocas personas que saben, de hecho, de mi diagnóstico. Y como que se lo han tomado como muy bien y nada, como que ahora también ellas pueden entenderme un poco más. Hay de hecho una que capaz también se hace la evaluación, entonces Ah, nada, mira. am, es como que ahí me siento muy aceptada. Así que Qué ahora como bien. que está mejor la situación, digamos, de lo que era antes, Social, cuando era qué bien. adolescente. Sí, es al final cuando te entiendes y si además has encontrado pues ese círculo, ese compartir intereses que a mí, por ejemplo, me pasó un poco también al llegar a la universidad, ¿no? Que sientes que, bueno, tienes un tema de interés, me pasó tanto académicamente como a nivel de conversación, ¿no? Porque socialmente, como yo siempre he estado adaptada, pues bueno, siempre he tenido, pero al final puedes hablar de otros temas, ¿no? También Ujú. con la gente de temas que te interesan. Y has comentado algo muy interesante que se me ha olvidado ahora mismo. Que ha sido, estaba pensando, quería preguntártelo. Ah, vale, lo de contarlo. Porque es una duda que tiene mucha gente. Ahora mismo estoy abriendo en proceso de creación de un grupo de acompañamiento a adultos con altas capacidades y precisamente uno de los objetivos era eso, porque algo que me traslada mucha gente y que mucha gente también me pregunta es cómo lo cuento, cómo no lo cuento, no se lo he contado a nadie, solo lo sabe mi marido o solo lo sabe una amiga, porque claro, yo pienso muchas veces que en mi caso yo sí lo he contado más, pero porque yo me dedico a hablar de ello. Entonces, cuando la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues bueno, divulgo sobre altas capacidades, he escrito un libro, ¿de qué va tu libro? ¿No? Pues al final es
más fácil para mí, ¿no? Porque yo me Ujú. dedico a eso y también ha sido un proceso difícil el ir contándolo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he comentado que cuando he entrado a un grupo nuevo de teatro o cosas así, como en teatro se suelen hacer estas dinámicas de presentarte, de tal, pues ya ahí sacas, das una primera pincelada, tal, la gente ya lo sabe, luego la gente te pregunta, ¿no? Y ya al final vas ampliando el círculo y te vas sintiendo más cómoda hablando de ello. Pero claro, hay gente que no lo cuenta. O sea, por ejemplo, en el trabajo no lo cuentan, en su familia tampoco a lo mejor se sienten apoyados. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Porque has comentado lo que se lo has contado a un par de amigas, pero Sí, no, creo que, bueno, medio año después del diagnóstico, como que estoy en proceso de empezar a contarlo. es pronto Em, también. sí, y no, principalmente yo creo que se lo he contado a las personas más cercanas, o sea, a mi núcleo familiar, a mi pareja, que mi pareja estuvo desde el primer día acompañándome, digamos, mi mamá también. Después de la evaluación decidí contarle como a este grupo específico de amigas, pero después nadie más sabe, para Ujú. serte sincera. La verdad es que es como que sí, a mí me da miedo esta cuestión de, bueno, ahora estoy en el canal hablando de mi experiencia, pero Claro, claro. que para mí es un gran paso, de hecho, también en este proceso de nada, de contarlo. Pero yo he elegido contárselo sobre todo a las personas más cercanas a mí, para que estas personas también me pudieran entender mejor, sobre todo también en mi núcleo familiar, porque en mi núcleo familiar siempre estuvo la cuestión de que muchas veces yo tengo como soy una montaña rusa emocional a veces. Entonces, Mm, poder entender por qué tengo estas reacciones, por qué tengo estas actitudes. Entonces, yo creo que también era como muy enclarecedor en ese sentido, también con mi pareja y con mis amigos. Y yo también sí, y también para poder compartir esto que es parte de mí, digamos, que es ser quien soy. Pero nada, después de eso, la verdad es que no sigo en proceso. No, no he compartido nada. La verdad es que no sé si lo compartiría en un trabajo. claro, es Y que esa es tampoco la en, cuestión. en el ámbito Pero, académico donde yo estoy ahora. Lo claro, haría solamente si viera una utilidad al hacerlo, pero no puedo ver ninguna, la verdad, por ahora. Capaz en algunos trabajos específicos sí, pero por lo menos en mi sí. profesión me parece Mm. que no hace falta, digamos, compartirlo. Entonces creo que por ahora me lo estoy dejando como más en mi esfera privada, digamos. Yo creo que es algo muy personal y además que también depende mucho de los entornos y de hasta dónde se sienta cómodo cada uno contar, Ujú. porque al final tampoco vamos contándole por ahí nuestra vida en general a todo el mundo, ¿no? No tienes que contárselo a todo el mundo. Y yo creo que la cosa está en naturalizarlo, ¿no? O sea, si surge el tema tal, en el trabajo, lo que sea así, ¿no? Pero sobre todo, claro, yo pensaba en esa gente a la que tiene miedo, ¿no? A decírselo a alguien, ni siquiera a su entorno cercano, pero yo creo que está muy bien el poder tener esos pequeños círculos e ir ampliando como poco a poco, como decía, ¿no? O sea, primero pues lo sabe mi pareja y mi madre o mi familia cercana, luego las cuatro amigas que son mis amigas de siempre y luego si alguien más lo tiene que saber bien, pero al final también es verdad bueno, que es una información privada que hasta cierto punto, con que te sirva a ti personalmente, tampoco, Sí. ¿no? Tampoco es necesario. Sí, a mí la cuestión que me da un poco de reticencia a la hora de contarlo es empezar a ser tratada diferente. No porque Claro, uno claro. sea increíblemente diferente, pero muchas veces están todos estos estereotipos dando vueltas. Entonces, por un lado, tengo miedo de que se espere como muchísimo más de mí o Sí, que se espera eso que estaba sepa pensando. todo, que no lo sé. Y entonces eso como que a mí es un miedo que me genera, digamos, el compartirlo como con círculos más lejanos. Y después, por otro lado, también lo de ser mujer creo que es una cuestión que pesa bastante, que es esta cuestión de pensar que capaz otras van a pensar que sos soberbia, que quién te crees que sos. Entonces esas cuestiones Sí. también creo que me frenan a la hora de compartirlo, digamos, por fuera de mi círculo familiar. Em, Mm. sí. Sí, yo creo que lo de las expectativas justamente es lo que yo estaba pensando, ¿no? El miedo que yo he tenido alguna vez antes de contarlo es, esta gente se va a pensar o que lo digo porque soy una flipada
y no soy para tanto, o van a estar constantemente pensando, pues no era superdotada, pues tendrías que hacerlo todo mejor, ¿no? Luego también hay que saber, pues eso, dónde decirlo y dónde no, ¿no? O sea, yo me he Ujú, encontrado tal cual. a lo mejor en cursos, lo mismo, de teatro y cosas así, en los que te presentas y cuentas un poco de ti y a pesar de yo divulgar en algunos sitios, o sea, estoy recordando un curso en concreto, no compartí esa información porque dije, algo de mi intuición, de tu intuición te dice, aquí no, aquí Ujú, no me apetece". Y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? También hay que saber cómo seleccionar los círculos, los momentos, las personas con las que se puede compartir y las que no. Y mi experiencia ha sido muy positiva porque he seleccionado debidamente cada, ¿no? Cada círculo, he ido como poco a poco, pasito a pasito, y mi experiencia en ese sentido ha sido muy positiva compartiéndolo, la verdad. Bueno, y una cosa que has dicho al principio, creo que era cuando estábamos hablando de cuando te evaluaste y de que tú no pasaste un duelo, porque sentías como que a nivel académico, ¿no? Digamos, no sientes como que hayas perdido tu vida o que hubieses hecho algo como súper diferente. Y la parte en la que yo creo que a ti más te ha servido es precisamente la parte socioemocional, el poder entenderte, entender lo que ujú. sentías, cómo lo sentías, por qué te has adaptado todo este tiempo, ¿no? Esa sensación de no encajar, porque creo que cuando se habla de altas capacidades, fíjate, hay muchos adultos que llegan a ello. Escuchando ahora hablar de altas capacidades, pero realmente ya lo sabían cuando eran pequeños, pero se pensaba que era solo ser muy inteligente. Nadie les había explicado de qué otras maneras puede impactar en tu vida, ¿no? Y creo que es muy importante entender esa parte también, ¿no? Que la inteligencia es una capacidad muy general, de la Ujú. cual dependen todas las demás cosas, ¿no? Pero lo tenemos tan asociado a lo académico y quería preguntarte cómo fue tu infancia, porque me contaste un poco que tu infancia fue como más creativa, que te criaste en el campo, que es un poco como diferente a lo habitual. Y quería preguntarte sobre todo, porque me generaba curiosidad con respecto a esto de lo académico que comentamos, si notaste como un cambio muy fuerte cuando entraste como a un sistema educativo más formal de cómo tú te habías criado en tu infancia, así digamos como más libre y creativa. ¿Te referís cuando entré, por ejemplo, a la educación primaria? Exacto, Bien. sí, o sea, un poco como la comparativa, ¿no? Y luego lo que me Claro. comentabas de en qué empezaste a destacar. Ujú. Bueno, con respecto sí, a lo de mi infancia, yo me crié en el campo, digamos, en una quinta, así que teníamos como espacio con mi hermana para poder hacer de todo un poco. La verdad es que éramos una máquina de crear cosas de todo tipo. Teníamos como muchísimos intereses, las dos creo yo. Yo tenía específicamente en ese momento en las ciencias naturales. Me encantaban los dinosaurios desde los 3 años, que es una obsesión que, bueno, sigue honestamente un poco hasta ahora también, aunque no tengo tanto tiempo ya para leer del tema, era algo que también me acompañó un montón durante la infancia. Y nada, las modalidades de juegos que teníamos eran tan diversas, o sea, desde, no sé, construir tirolesas, buscábamos construir casitas del árbol, bueno, esto que te contaba que me encantaba ver El Señor de los Anillos desde muy chiquita. Así que Sí. construimos una vez una catapulta en el patio con tarimas, paletas. Que andaba, por cierto. No sé ni cómo hicimos, la verdad. Em, También me encantaba, con esto de que me encantaban las ciencias naturales, también teníamos como una suerte de laboratorio en uno de los gallineros, que era como un laboratorio secreto y ahí hacíamos experimentos. Bueno, también tenía como huesos, que le hacía como el tratamiento que en teoría le hacían los paleontólogos a los huesos de los dinosaurios y bueno, todas esas cosas que también yo iba viendo mucho en los documentales que había en la televisión que también me encantaban mucho. Y, y nada, después adentro era más bien una cuestión de pintar un montón, dibujaba, mi mamá tiene guardadas cajas de dibujos, cajas y cajas y cajas, también de otras expresiones de arte y también la escritura es algo que siempre me ha acompañado muy desde chiquita, que eso también te comentaba que bueno, hasta hoy en día me encanta escribir, específicamente fantasía, como que siempre he tenido mucha imaginación por eso. Entonces, nada, siempre puede pasar horas escribiendo cuentos, historias.
También construyendo muchas cosas en el living o en la cocina, como con animales, con bloques y armando historias también alrededor de eso. Mm. Y me podía pasar horas jugando, o sea, no sé, 7 horas, hasta que mamá decía, levanta todo, pues no podemos ni caminar. Mm. Y se había hecho de noche y me tenía que ir a dormir. Pero nada, la verdad que en ese sentido fue una infancia como muy linda, muy libre. Qué eh, guay. y después, sí, y sobre todo en la parte más de la socialización, era más que nada como con mis vecinos, que eran todos varones, porque los Sí, únicos amigos que pude tener en mi infancia eran varones, no eran chicas, sí, eso me pasó a mí también que los siento que primeros me años. sentía como muchísima más aceptada por ellos y también podía hacer muchísimas más cosas de... Sí, o sea, como hacer todos estos juegos que yo tenía que no entraban en este estereotipo de el juego que Sí, tienen que tener totalmente. las chicas y que tienen que tener los chicos. Yo sentía que ellos no me juzgaban por lo que yo hacía, entonces nada, como que podía ser un miembro más del grupo sin ninguna Claro. limitación, digamos. Y después cuando entré a la escuela primaria, la verdad es que... no sé si sentí, no me puedo acordar si sentí como un choque muy grande de pasar de esta como infancia más libre a tener que estar sentada en un Eh, aula todo el tiempo. Sí me acuerdo que yo tenía como, traía todos estos intereses como por ejemplo, no sé, por los dinosaurios, por la astronomía, por la biología, y sentía que era como que en la escuela yo pensé que iba a aprender de todas esas cosas y ya, después me di con que no era así, sobre todo en ciencias naturales, que era levantar la mano constantemente para, ahora me pongo a pensar en retrospectiva, cosas súper específicas que obviamente que la maestra capaz no iba a saber, pero yo claro, quería la que me maestra diría, diera, madre mía, si tiene que dar la clase la niña. sí, sí, pobre maestra, la verdad. Ahora viéndolo en retrospectiva, pero nada, es como que en ese sentido me sentí un poco decepcionada. Pero Ya, sí busqué seguir como dirigiendo esta curiosidad en la biblioteca. Como no tenía grupo de amigas ni nada, tenía alguna que otra amiga, pero eran como muy esporádicas, digamos, me la pasaba muchas veces en la biblioteca, leyendo libros de viajes, libros de, sobre todo, otras culturas, de otros países, que en ese momento era como mi afición, digamos. Y nada, y así como que pasaba el tiempo. Pero, pero sí, creo que el problema era que también nos hacían esta cuestión del sistema educativo, que yo creo que eso es algo que me afectó mucho a lo largo de los 3 niveles, digamos, primario, secundario y universitario, esta cuestión de la repetición constante. Por lo menos en Argentina es como que en ningún momento te enseñan a pensar críticamente, a totalmente. razonar. Es solamente No, copiar, aquí hacer tampoco, ¿eh? resumen, repetir. Bueno. Aquí tampoco. Copiar, hacer resumen, repetir, 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 repetir. ¿Y qué es esto que estoy repitiendo? No sé, pero lo repito y me saco un excelente. Entonces yo como que en ese sentido me adapté bastante al sistema, a repetir, Mm, memorizar y chao. Era algo que lo podía pasar fácilmente y después ya me dedicaba a los otros intereses que tenía, digamos. mm, Pero, pero sí, y después ya en la secundaria sí me pasó de que ahí, en la primaria era como más alumna modelo, digamos más así de, me llevaba muy bien con los sí, profesores siempre y ahí sí participaba mucho más. Después ya en sexto, primer año de la secundaria es como que ya empecé a adoptar un perfil muchísimo más bajo, que la verdad es que no sé por qué, será porque estaba entrando en la etapa de la adolescencia con todos los cambios que claro. tenía, digamos. Y ahí ya empecé a, no sé, como que no estudiaba nada a veces. Sí, me seguía sacando buenas notas, pero era algo de que con matemáticas, por ejemplo, que nunca me gustó la matemática del colegio, porque me parecía como demasiado estructurada, demasiado sistémica, que no había lugar como para la creatividad, por así decirlo. Sí me pasaba de que no me interesaba nada de lo que estaban explicando y la noche anterior al examen intentaba estudiar todo lo que se había dado en los últimos 2 meses y a probar con eso, sea lo que sea. Era como que ya quería terminar la secundaria de una vez porque no la aguantaba. Me quería Mm. dedicar a lo que yo realmente quería hacer. Sí. Yo creo que una cosa también que compartimos muchos con respecto al sistema educativo, que bueno, el último vídeo que hice fue con respecto a eso, Ujú. ¿no? Que hablaba de esta experiencia, ¿no? De mi experiencia en el sistema educativo. Y a mí lo que me da mucha pena, ¿no? Es que lleguen críos con tantas ganas de aprender, que no es que tú no quieras aprender o es que no me gusta el colegio porque no me gusta, no, es que quiero aprender y llego a un sitio donde se supone que voy a aprender y resulta que no.
Y como dices, pues muchos nos adaptamos muy bien al sistema porque al final pues tienes capacidad para ello, porque al final o sea, la inteligencia tiene una alta correlación con un alto rendimiento académico, lo cual no quita que haya excepciones, fracaso escolar y todas estas cosas, pero la capacidad para ello está ahí. Entonces puedes ser perfectamente de los que más notas sacan. Y una de las cosas que comentaba en el vídeo del otro día es que yo tenía, por ejemplo, esta sensación de, pues eso, no me enteraba, ¿no? De remontar un poco, que es un poco lo que has dicho tú, Sí. de repente, pues no me he enterado de nada porque no me resulta interesante, pero tener esa capacidad para remontar muy rápido, coger el hilo y sacarlo adelante con un esfuerzo, pero ya como al final, ¿no? Sí, Con, no, o tal con poco cual. esfuerzo muchas veces. De hecho, los otros días mientras escuchaba tu video me reía porque es exactamente lo mismo que a mí me pasaba, sobre todo esa es la descripción de toda mi experiencia por la secundaria, que de hecho en este proceso también de evaluación me llegó a pensar de si tenía TDAH, esta cuestión de no Claro, poder concentrarme, de como de no seguir el hilo en la clase, porque es que realmente me parece a veces tan aburrido y algo que digo, ¿para qué voy a usar esto? Y esto no me va a servir, entonces, ¿para qué lo voy a aprender? Voy a ocupar este espacio en mi cabeza con otras cosas que sí son de mi interés. totalmente. Entonces yo me la pasé leyendo, no sé la cantidad de sagas y libros que leí durante la secundaria, incluso también, bueno, al final ya en sexto año yo quería estudiar en España, al final no se dio porque, bueno, razones económicas, también era muy chiquita en el sentido de que no conocía nada, era muy inmadura y bueno, no pude al final entrar, pero sí me acuerdo de estar preparando el examen de ingreso para, que no me acuerdo ahora el nombre, para entrar, digamos, a la universidad que tenías que estudiar historia del arte, historia de España, geografía, etcétera, y yo me lo pasé todo sexto año estudiando eso. Y no presté atención en clases, era una cuestión de que, sí, a veces cuando preguntaban algo, ahí era como que lograba retomar un poco perdida qué era lo que se Sí, estaba diciendo, pero nada, era de que a veces en los exámenes estudiaba 10 minutos antes, entraba y que fuera lo que Dios quiera, porque es que realmente no me interesaba más ya. Quería pasar a la total. próxima etapa. Y una cosa que comentaba también en ese vídeo, que entiendo que tú también lo sentías, no sé qué, has usado una palabra que no sé cuál ha sido, decepción, ¿no? O sea, cuando de Ujú, repente entras, ¿no? Y te piensas que vas a aprender y de repente esa decepción que a la larga agota, ¿no? sí, Y en el vídeo del otro día también hablaba de eso, ¿no? Y sobre todo de esa sensación de frustración constante, ¿no? De me adapto, porque cuando somos perfiles, pues que nos adaptamos, te adaptas, ¿sabes? Pero esa sensación constante de incomodidad, de frustración, de decepción tan ujú, grande que te acompaña toda la vida, sí, al final acaba agotando mucho. Y luego con el tema de esa dispersión, ¿no? En clase, a mí como pedagoga me gusta mucho, mucho, mucho insistir que cuando hay un problema de aprendizaje hay que mirar qué hay más allá de un problema específico del aprendizaje que podamos encontrar, ¿no? Que en el caso de las altas capacidades, aparte de que a una persona con altas capacidades le pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? En el entorno, el otro día en historias en Instagram lo estuve comentando, ¿no? Porque yo siempre que hablo de la dispersión en clase, siempre hay alguien que me dice, Sandra, a ver si vas a tener TDAH. Y yo, que no tengo TDAH, que ya lo he valorado, a ver si entendemos que las personas con altas capacidades también nos sentimos decepcionadas, también estamos cansadas, también estamos agotadas y en este sentido se producen en estos casos en los que imaginemos que no hay nada detrás, ¿no? Nada más, ninguna dificultad de aprendizaje, ningún problema en casa, ¿no? Que esto también es una cosa muy importante. Ya solamente esa disincronía entre el ritmo del niño y cómo aprende el niño y cómo se aprende y lo que se está enseñando en el colegio, eso ya genera esa inatención y esos problemas también de motivación y emocionales que influyen en la capacidad de aprendizaje y en el rendimiento académico, ¿no? Esa es la parte de la alta capacidad que muchas veces pues no se entiende, ¿no? O sea, parece que es que siempre tenga que haber algo más y no, realmente es, digamos, una desconexión con el contexto, ¿no? El niño, el alumno y el contexto no están encajando, ¿no? Y por eso se produce esa problemática. Y de hecho es que en muchas ocasiones, yo que he hablado también con muchas madres, se nota muchísimo, en estos casos de altas capacidades se nota un montón cuando no hay otros problemas de aprendizaje, porque un cambio de tutor provoca, de mm, profesor, provoca un cambio sí,
brutal. O sea, de un niño no atender nada en clase y sacar un 4 a sacar 9 y 10, porque ya le tienes atento, porque esa capacidad está ahí y no hay ningún problema de aprendizaje, es un problema de esa descompensación, esa disincronía, ¿no? Con el contexto. Sí, con esto del cambio que decías, bueno, no en la primaria o en la secundaria, pero en la etapa universitaria entre grado y posgrado que lo mencionaba antes, para mí ha sido brutal el cambio, porque cuando estaba cursando la licenciatura yo seguía sintiendo que se arrastraba este sistema de repetición, de memorización, de, sí, sobre todo también de buscar decir y escribir lo que pensara el profesor para poder sacar una mejor nota. Obviamente es todo un mecanismo estratégico que uno tiene, digamos, bueno, para poder tener una buena performance. Pero Claro. nada, también en estas clases yo me súper aburría en la universidad, incluso cuando eran temas que a mí realmente me apasionaban, era algo que yo decía, era el profesor leyendo un PowerPoint, 2 horas, Claro. y yo me daba una ansiedad que había veces que con mi mejor amigo salíamos, nos íbamos, porque en Argentina vos te podés ir de las clases cuando quieras, Ah, sí. que acá descubrí en Mm. Alemania que no se puede y me está costando bastante a veces eso, porque yo siempre me escapaba de las No clases. puedes huir. No podía huir, siempre me escapaba de las clases y no sé, nos íbamos a la cantina, nos íbamos a jugar ajedrez, no sé, nos íbamos a hacer otra cosa y después yo preparaba todo el examen sola. Eh, y ahora, acá en Alemania, lo que sí he notado es que, bueno, es políticas públicas el máster y nos enseñan mucho como que, a que nos surjan ideas a nosotros mismos, no copiar, sino a analizar críticamente otras políticas, por ejemplo, crear una política desde cero, investigando, analizando y ese proceso creativo de hacer algo que es tuyo, que es propio a mí me ha cambiado la vida, porque ahí es cuando Mm. yo he sentido que el potencial que yo tenía, o que yo sentía que tenía, se ha desarrollado como al 100% y que ahora estoy usando toda mi capacidad, digamos. Eh, entonces, para mí eso ha sido como trascendental, esta experiencia acá. Qué bueno, justo porque justo te lo iba a preguntar, ¿no? Como si habías notado ese cambio al entrar a la universidad y poder, ¿no? Sacar todo ese potencial que yo creo que es muy importante cuando se habla de desarrollo del talento, del potencial y tal. Yo siempre digo que no es cuestión de que uno tenga que ser, ¿no? Un genio o tenga que Ujú. obligatoriamente sacar buenas notas por tener altas capacidades, pero hay una parte emocional ahí de que tú quieres, ¿no? Cuando tú quieres y no puedes, pero sientes que sí puedes, eso genera mucho malestar, ¿no? Y ya cuando puedes estar, o sea, esa sensación de decir, ahora lo estoy dando todo y me gusta y disfruto de ello, ese es el punto, ¿no? Desde la no exigencia. Y luego a nivel de un poco trayectoria laboral y tal, porque entiendo, o sea, ¿tú sigues ahora estudiando en la universidad o explícame un poco cómo la trayectoria mejor? Sí, no, yo ahora estoy estudiando un posgrado, un máster, y Eso, mi inserción en el mercado laboral ha sido como medio rara, porque no es que estoy trabajando full time de mi profesión. Tengo, claro, claro. he trabajado part-time en Argentina muy pocos meses y después acá estoy trabajando como para pagarme los estudios, pero son 2 trabajos de estudiantes. Entonces no es que, o sea, hay un trabajo que está un poquito más vinculado como al área académica, pero no es lo que yo quiero hacer, digamos. Todavía no he Sí, tenido la oportunidad de poder hacer algo vinculado a eso. Así que como que no tengo mucha experiencia para compartir en ese sentido. bueno, poco a poco ya irás viendo que hay mucho tiempo en la vida, así que disfruta de esta etapa en la que te sientes así, ¿no? Ese desbloqueo también intelectual, disfrútalo Sí, porque es muy guay. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de esta parte multipotencial que creo que es muy interesante porque al final lo vinculamos siempre lo que decíamos, ¿no? Siempre al ámbito académico, que es muy importante porque hay una correlación. eh, y también bueno, es importante para la vida, pero también estaba, que decíamos, esa parte de socialización, esa parte emocional y también pues todas esas cosas, todos esos múltiples intereses que es algo que muchos compartimos, intereses y habilidades, ¿no? Cuando tenemos este perfil más armónico, ¿no? Más homogéneo de que sentimos que se nos dan bien muchas cosas y de hecho se nos dan bien, pues cuéntanos un poco qué otras cosas, qué otros potenciales tienes por ahí. sí. Bueno, respecto a lo de la multipotencialidad, antes de comentar un poco más,
que vos decías que muchas veces tiene como esta connotación negativa, para mí a lo largo de mi vida siempre tenía una connotación positiva. Qué Esto bien, de como de tener la posibilidad de poder hacer tantas cosas y también poder aprender rápido y poder experimentar como diferentes disciplinas, diferentes deportes, diferentes artes, es como que yo me siento plena, me siento autorrealizada cuando experimento tantas cosas, aunque a veces también me termino inscribiendo en tantas cosas que después me vuelvo loca, claro. que eso me ha pasado desde hecho desde que soy muy chiquita y hasta ahora en la actualidad que estoy intentando controlarme un poco más en lo que me anoto. Pero nada, la verdad que siempre es algo que he disfrutado un montón. La parte de los deportes a mí me encanta. Siempre, siempre me gustó mucho y se me dieron bastante bien. Em, Después también, bueno, ahí es como que yo tuve la posibilidad, por suerte, de que me apoyaron mucho desde mi familia para hacer actividades extracurriculares. Qué bien, Entonces muchas veces hacía, no sé, un deporte, dos cosas de arte, más idiomas, más, porque a veces estas actividades eran gratuitas también, entonces bueno, yo como que me buscaba inscribir en todo lo que claro. pudiera. A veces terminé haciendo 5 actividades extracurriculares por semana, o sea, Madre una mía, locura, pero es que realmente a mí me encantaba y no me podía qué imaginar bien. pasando el tiempo de otra forma. Pero bueno, más en la parte de la infancia fue más esto de los deportes, sobre todo, por ejemplo, gimnasia artística, patín, también hice vóley, después más tarde probé fútbol, pero no me fue muy bien. Ahí era muy chiquita para jugar fútbol todavía y me Sí. dieron de un lado para el otro en la cancha, así que eso lo dejé, pero nada, después baile, por ejemplo, danzas clásicas, hice varios años también. ¿Qué más? Sí, no sé, natación, después más en la parte de la música aprendí un poco, tomé algunas clases de guitarra, canto es lo que más he hecho, que Mm, tomé como por 10 años clases, que porque realmente es algo que a mí lo de estar en un escenario me encanta, realmente es qué algo bien. que me llena y la forma en la que uno puede conectar con la audiencia es algo que siento que no puedo hacerlo en ninguna otra parte de mi vida y me encanta. Y después también comedia musical. Bueno, hubo un momento en el que como que me quería dedicar más a la parte de la música. Sí, Sí. empezó a volverse, no sé si decir algo negativo, pero sí estaba ahí como presente a la hora de elegir la carrera, cuando ya Mm. tenía como unos 15 unos 16 años, porque yo hasta Eso los justo te lo iba 14 a preguntar, si en algún sí, momento ha sido problemático a la hora de generarte dudas de a qué me dedico profesionalmente, ¿no? Porque al final, pues es algo, como dices, muy positivo, yo también lo veo de esa manera, pero en el sentido de la trayectoria laboral, pues hay un momento de la vida en el que tienes que decidir un poco a qué le dedicas más tiempo, aunque puedas mantener otras cosas, ¿no? sí, no, no, tal cual. A mí lo que me pasó es que, bueno, hasta los 14 años, yo entre los 3 4 y 14 yo quería ser paleontóloga. Mm. Indiscutiblemente yo quería estudiar los dinosaurios. Pero después me enteré que para ser paleontólogo uno tenía que estudiar química y yo química es la única cosa que no me gusta. Entonces yo dije, yo paleontóloga no soy. Así que ahí empecé como a buscar otras carreras, digamos, me encantó mucho, siempre me gustó mucho historia, arqueología, em, pero el tema es que en un momento también me había decidido ya por historia, pero después es como que yo sentía que había algo que no me cerraba de la elección. Era como que sentía que tenía que hacer otro tipo de como contribución al mundo, por así decirlo. Sé que suena como muy amplio, pero era algo como que yo sentía que yo había nacido en cierta forma para ayudar a la gente. Mm. Y es como que siento que con historia, si bien historia me parece que es crucial por las cosas que uno puede aprender del Sí, pasado para aplicarlas en el futuro y las lecciones que no se tienen que volver a repetir, era como que yo sentía que necesitaba algo que fuera más directo. Y ahí es cuando me empecé a meter ya más en la parte de las ciencias políticas. Yo había hecho un voluntariado en una escuela de bajos recursos de mi ciudad y la verdad es que la experiencia me llegó tanto, digamos, y me sentí tan plena que dije, no, es por acá. Entonces, si bien seguí practicando como todos estos intereses, a mí lo que más guió esta decisión es esta cuestión de qué es lo que yo cómo yo voy a contribuir al mundo, digamos. Y eso es lo que, bueno, después también me llevó ahora a estudiar políticas públicas. qué bueno, qué bien. Así que estoy Bueno, bastante tranquila con mi decisión, la verdad.
Sigo practicando todas las otras cosas, pero bueno, en la parte profesional no he tenido dudas al respecto o crisis vocacionales después de haber tomado esa Qué bien, decisión. qué bien, eso es muy importante. Bueno, pues ya vamos a ir con las últimas dos preguntas que le hago a todo el mundo. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor error que se ha cometido en tu caso con respecto a las altas capacidades o que se comete en general y que crees que se debería solventar? Yo basándome más que nada en mi experiencia personal, digamos, de mi provincia y de Argentina, creo que el mayor error es que nosotros tenemos una ley de educación nacional donde se mencionan a las altas capacidades y se menciona la responsabilidad de las jurisdicciones de aplicar evaluaciones y capacitar al personal para que sepa al respecto, pero nadie sabe nada. Mm, Realmente, por lo menos en la ciudad de donde yo vengo y también en otras ciudades del interior, creo que muchas veces lo que pasa es que la evaluación por altas capacidades es algo que se queda en escuelas privadas o escuelas de las grandes ciudades y las personas que venimos del interior es como que muchas veces no tenemos acceso a la oportunidad de evaluarse o también a personal que sepa de la cuestión. Entonces creo que poder concretar esta ley y que se vuelva realidad, para mí es como el primer paso a dar. Después el tema de la capacitación del personal, que también Adrián lo mencionaba en la entrevista anterior, porque yo creo que mm, ahora las altas capacidades es algo que se está discutiendo mucho más, pero aún sigue teniendo muchos estereotipos, mucho estigma. Y el personal, yo siento que por lo que yo veo está más capacitado para detectar TEA o para TDAH. Y muchas veces lo que pasa es que se pueden dar estos diagnósticos erróneos que también exactamente. pueden, por supuesto, terminar afectando la trayectoria de vida de una persona. Entonces yo creo que la capacitación docente es crucial. Y después también una cuestión que he estado reflexionando en el último tiempo es quién es el que puede acceder a ese diagnóstico de altas capacidades. Porque lo que pasa es que en mi provincia, por ejemplo, nosotros tenemos un centro que es muy importante de detección, pero tienen colas inmensas, una demanda enorme y hay mucha gente que tiene que viajar de otras partes del país y viajar miles de kilómetros para poder ir a ese centro y no todos pueden permitirse ese viaje Claro. o pagar a un profesional privado para que lo haga en su provincia. Entonces también que realmente el acceso a la evaluación se vuelva un derecho como para todos y que haya igualdad en ese Mm. sentido. Qué bueno y qué importante, la verdad, porque lo hablamos muchas veces cuando hacemos eventos, jornadas y así en España, ¿no? En plan de, si aquí nos quejamos todavía, pues bueno, en Argentina, en México, que también hay mucha gente de México que sigue a divulgadoras de España y tal, es otro rollo, ¿no? Y se nota mucho más esa dificultad de acceso a la evaluación, ¿no? Por el tema de los recursos económicos tiene mucho más impacto allí que aquí. Así que muy importante que lo menciones. Muchas gracias por mencionarlo. Seguro que mucha gente te lo va a agradecer. Y por último, pues bueno, aunque ya has dicho mucho de ello, pero ¿qué es para ti lo mejor de ser una mente caótica? A mí, la verdad que estuve pensando bastante en esta pregunta esta semana, a ver qué contestaba. Estuve reflexionando bastante, pero creo que lo que más me gusta es el proceso creativo. Desde el momento en que me surge una idea en la cabeza, cómo me aferro a esa idea y cómo empiezo a darle forma y después el resultado, digamos, el producto de esa idea, ya sea un proyecto artístico o una política, o siento que esa pasión que a uno lo envuelve cuando está haciendo y llevando adelante esa idea, es algo que nada, que realmente me llena y de autorrealización y creo que eso es lo que más me gusta de ser una mente caótica. Qué bueno. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por tu generosidad, por compartirnos tu testimonio y tu experiencia. Me ha hecho mucha ilusión, me ha gustado mucho tenerte aquí con nosotros. Y nada, mentes caóticas, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí detrás también.